Vamos al capítulo 48 del libro de Isaías. Parece increíble, pero ya casi vamos a acabar Isaías, ya casi vamos a acabar. 66 capítulos nada más. A partir del capítulo siguiente comienza algunas profecías acerca del Mesías y una interpretación bastante complicada. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 48. No quise dar 2 capítulos hoy porque quise tomar un poquito más de tiempo para el 49, porque es un poco complicado ese capítulo. Pero bueno, en ese capítulo, que es el 48, se va a seguir principalmente tratando la cautividad y el regreso de Israel, que ha estado siendo anunciado y anunciado y anunciado por mucho tiempo ya. Y todos estos capítulos han tratado de esta situación. El profeta advierte todo lo que va a venir, y en muchas ocasiones lo que está diciendo el profeta por tanto tiempo que ha estado profetizando, está esperando que el pueblo realmente se arrepienta y entienda. Pero a estas alturas el pueblo ya está pues dispuesto, ya tiene que pagar con la cautividad. Vamos a ver primero del verso 1 al 8, después vamos a ver del 9 al 19 y después del 20 al 22. En el 1 al 8 vamos a encontrar una acusación acerca de Israel por su maldad. En los versos 9 al 19 vamos a ver el amor de Dios por Israel y cómo el Señor va a reafirmar a su nación. Y finalmente del 20 al 22 vamos a ver el recogimiento y gozo de Israel en su retorno a Judá o Jerusalén. Verso 1: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre del Señor y hacen memoria del Dios de Israel, no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Lo que pasó, ya hace días que lo dije, y de mi boca salió lo que publiqué, lo hice presto, y vino a ser. Porque conozco que eres duro, y nervio de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace días, antes que viniera te lo enseñé, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mi escultura, mi vaciadizo mandó estas cosas. Lo oíste, lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, ya te hice oír cosas nuevas y escondidas que tú no sabías. Ahora fueron creadas, no en días pasados ni antes de días las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Ciertamente nunca lo habías oído, ciertamente nunca lo habías conocido, ciertamente nunca se abrió tu oreja, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Señor, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Padre, a interpretarlo, a ponerlo en nuestro corazón y ponerlo por práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora comienza aquí el profeta con una acusación para el pueblo de Dios, y se les pide que escuchen. La acusación es que ellos, dice, ustedes que se llaman a Israel y que dice que son de Jerusalén, y que pretenden ser israelíes, dicen que son de Judá y juran e invocan a Dios, pero la acusación del profeta y que viene de parte de Dios es: todo eso que ustedes hacen y dicen en mi nombre, pues nada es cierto, nada es verdad, solo es de labios para afuera, pero su corazón realmente está alejado de Dios. Ustedes dicen que son esto, dicen que son israelitas y dicen que son de Judá y que invocan mi nombre, dice, pero no lo hacen en verdad. Wow, está tremendo eso, ¿eh? Porque lo mismo podríamos decir ahora de muchos de nosotros. Ustedes que se dicen cristianos, o nosotros que nos decimos cristianos, que nos congregamos y que decimos, no, pues yo soy de ahí de Capilla Calvario o X, el que quieras, ¿no? Y oran y se congregan y mucho amor, pero la verdad es que solo son cristianos de nombre. Algo así les está diciendo Dios al pueblo. Ustedes nada más de nombre, porque todo es nada más un ritual, pero no de corazón.
Y la acusación que Dios tiene para ellos es realmente muy grave. Y la acusación es: ustedes no son lo que dicen decir. Wow, eso es tremendo, ¿no? Dicen ser de Jerusalén, de la ciudad santa, dicen confiar en Dios, pero no lo hacen. ¿Y por qué se daba cuenta Dios que no lo hacían? Bueno, porque era un pueblo rebelde, porque andaban en la idolatría, porque cada quien hacía lo que se le daba la gana, porque se habían olvidado de Dios por completo, porque habían dejado sus compromisos, porque el templo abandonado, X, Y y Z, ¿no? O sea, todo el mundo haciendo su vida, todo el mundo con ídolos, todo el mundo se había apartado del camino de Dios, pero eso sí decían: somos israelitas, creemos en Jehová y somos de Judá, de Jerusalén, ¿no? De la ciudad santa. Dice Dios, pues, dicen, pero la verdad es que no. Y luego dice en el verso antes, en el verso 3, perdón, lo que pasó antes, ya hace días se los dije, de mi boca salió y lo publiqué y hice presto y se vino a hacer. Y parece ser que algunos eruditos hablan de cuando él les anunció que los asirios no los iban a poder tocar y que él iba a acabar con ellos. ¿Se acuerdan esa noche que Dios mató 185,000 asirios, el ángel de Jehová? Parece ser que eso, pero realmente está hablando de algunos hechos del pasado, anuncios de Dios que se cumplieron y que ellos ya habían visto. Este podría ser uno de ellos. Pero en el versículo 4 y 5 le sigue la acusación y les dice diciendo que ustedes tienen cabeza dura. Ajá. Son un pueblo rebelde de cabeza dura. Dios insiste en que ustedes, por más que se les ha dicho, se les ha tratado de hacer ver que tienen que ir al arrepentimiento, el anuncio viene ya desde hace tiempo y se va a hacer una realidad, el anuncio de la cautividad, y después no fueran a pensar que sus ídolos eran el autor de la disciplina o el portador del anuncio, porque hasta ese grado ya era su idolatría, ¿no? Que podrían darle crédito a alguno de sus ídolos. Pero el Señor declara que Él dio toda la información detallada a Israel sobre los acontecimientos que habían de pasar y sobre los futuros. Dice: yo soy el que estoy declarando todas estas cosas, ninguno de sus ídolos puede hacer esto, para que no pudieran decir que sus ídolos lo habían llevado a cabo. Pero le sigue acusando de que yo les enseñé, ¿ves? Yo les he estado enseñando, yo les he estado dando un mensaje y ustedes no han querido escucharlo. Y eso me recuerda también mucho a nosotros cuando escuchamos mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, y no queremos escucharlo. A veces también tenemos cabeza dura como el pueblo de Israel. Y luego dice el verso 7, 6 y 7, dice: no vayas a decir que tú no sabías. Lo oíste, lo viste todo y no lo anunciaste vosotros. Ahora pues ya te hice oír cosas nuevas escondidas que tú no sabías. Lo primero que ya sabían ellos y que habían visto, que había sido declarado por la palabra de Dios, podría ser esa noche que Dios acabó con los asirios. Pero dice: ahora les estoy dando una revelación que viene de Dios, que no saben, pero ahora ya la sabían, que no sabían, pero ahora ya la saben, y es que van a ir a cautiverio. Y sus ídolos no se la están revelando, la está revelando el Dios de los ejércitos. Pero es muy triste lo que Dios le dice a este pueblo. Verso 8, ponlo por favor. Ciertamente nunca lo habías oído, ciertamente nunca lo habías conocido, ciertamente nunca antes abrió tu oreja, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Ese es el pueblo de Dios. Y Dios considera a su pueblo rebelde desde el vientre. Y dice: siempre han sido rebeldes. Qué triste, ¿no? Que después de todo el amor que Dios les ha mostrado, después de que aún todavía después de eso les está diciendo: yo los voy a regresar de la cautividad por amor de mi nombre, yo los voy a traer de regreso y van a volver a estar en la ciudad santa y se va a reedificar y se va a volver a construir el templo. Dios dice: pero han sido rebeldes, siempre rebeldes, siempre desleales. Dios dice que ya sabía que iban a desobedecer. Y yo me pregunto, ¿por
¿por qué si Dios ya sabía que iban a desobedecer estos? ¿Por qué los escogió a ellos? Pero cuando hacemos esa pregunta, pues nos podemos contestar también, ¿y por qué me escogió a mí? Si también soy bastante rebelde y desobediente, ¿verdad? ¿O no? ¿O puros santitos aquí? ¿Tú crees que Dios no sabe que todos nosotros somos rebeldes y de cabeza dura? ¿Crees que sepa o que no sepa? Claro que esto sabe. Pero es tanto el amor de Dios que aún así nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Y no, Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente que lo ame, gente normal como tú y yo. Y Dios entiende que nuestra naturaleza es de rebeldía y de desobediencia. ¿Qué son las cosas que aprendemos más rápido? Lo malo, ¿verdad? Lo malo nos lo aprendemos de volada, ¿sí o no? Y no nos falla, ¿no? Pero lo bueno nos cuesta mucho trabajo aprenderlo. ¿Qué es lo primero que aprendes en otro idioma? Grosería, ¿sí o no? Y aprendemos re bien. Todo lo malo lo aprendemos fácil porque se nos da a ser rebeldes. Pero mira, aquí el pueblo le dice, tú no fuiste capaz de abrir tu oído, tu oreja. Qué tremendo que Dios le dice, tú no sabes escuchar. Ustedes no han sabido escuchar un mensaje de Dios. Y si lo escuchan, lo desobedecen. Y sigue pasando en todos lados, con todos nosotros. Escuchamos radio cristiana, escuchamos televisión cristiana, escuchamos mensajes cristianos, vemos testimonios cristianos, nos juntamos con puros cristianos, siempre escuchamos el mensaje, pero lo desobedecemos. No somos capaces de obedecer a veces, solamente obedecemos en las cosas que nos convienen o que nos gustan, pero hay algunas cosas del mensaje que ignoramos, que no nos gustan y queremos desobedecer. Entonces Dios dice, rebelde desde el vientre, ha sido rebelde desde el vientre. Y dice 9, por causa de mi nombre dilataré mi furor y para alabanza mía te esperaré con paciencia para no talarte. Y aquí te he purificado y como la plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí lo haré. De otra manera, ¿cómo sería profanado? Y mi honra no le daré a otro. ¿Okay? Entonces aquí dice Dios, ¿saben por qué hago todo esto? ¿Por qué les tengo tanta paciencia? ¿Saben por qué me voy a dilatar y no los voy a destruir por completo? ¿Saben por qué me estoy tardando en este juicio y por qué no los voy a destruir por completo? Para alabanza mía. Por amor de mi nombre, dice Dios, ¿verdad? Te esperaré con paciencia para no destruirte. ¿Por qué? Porque Dios quiere terminar una obra maravillosa en donde su nombre sea alabado. Esa es la respuesta de Dios desde el 9 hasta el 11 por la rebeldía de su pueblo. Mira, ve el 10. Te he purificado y como plata te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo se purifica la plata? Un metal se purifica fundiéndolo para sacar todo lo que es lo malo, ¿no? Se mete a temperaturas altísimas y en un crisol hasta que se derrite y luego le echan unas sales para que se separe toda la escoria y va quedando hasta que te ves como un espejo. Bueno, yo la trabajé algún tiempo eso y veía eso. Y Dios dice, yo tengo que ir purificándolos y la manera de purificarlos es metiéndolos en esta aflicción. La respuesta de Dios al pueblo rebelde es amor. Así que Dios dice que a pesar de toda su rebeldía, dice, yo aún los amo y aún sigo siendo paciente por ustedes. Y voy a hacer algo por causa de mi amor. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? No te voy a destruir por completo, sino por el contrario, te voy a purificar. Pero para purificarte y para quitar tu rebeldía y desobediencia, te necesito meter en una situación donde de veras sientas mello, como Chiqui Drácula,
Te voy a poner en una situación que de veras te aflija, en donde te sientas afligido, porque es la única forma en que tú vas a entender que yo te amo y que soy tu Dios. Así es de que cuando estamos pasando por aflicción, hermanos, puede ser que Dios esté tratando con nosotros, purificando nuestras vidas para quitarnos un poquito la cabeza dura. Y digo, lo creo porque a mí me pasa a diario algo, de verdad. Y Dios está tratando con nuestras vidas para purificarnos y quitarnos la rebeldía y la desobediencia. Pero no nos va a destruir, sino por el contrario, nos va a purificar por el amor de su nombre. Es decir, que Dios no puede abandonar su carácter de amor y de misericordia, y no va a permitir que su nombre sea manchado, y por eso prefiere esperar con paciencia, ponerte en esa disciplina para cuando regreses purificado y regreses para alabanza de su nombre. Es decir, vas a regresar alabando a Dios. Oye, Jacob, dice el 12, y tú, Israel, llamado mío, yo mismo primero, también yo el postrero. Ciertamente mi mano fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, aparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? El Señor los amó, el cual los ejecutará su voluntad sobre Babilonia y su brazo sobre los caldeos. Yo hablé y los llamé y los traje, por tanto será prosperado su camino. Allegaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé escondido, desde que la cosa se hizo estuve allí, y ahora el Señor Dios mío me envió y su espíritu. Wow. Aquí el pedido es a escuchar al pueblo. Le dice, escúchame pueblo, por favor. Dice, y Dios dice, yo soy eterno, yo soy el principio, yo soy el fin. No te está hablando cualquier pelagatos, ¿ves? O sea, te está hablando Dios, el eterno. Dice, yo los llamé, yo soy eterno, yo sé todo. Dios se presenta como el creador de todas las cosas. Dice, yo hice el cielo, yo hice la tierra, yo soy eterno y yo te llamé. Escúchame, escucha lo que te voy a decir. Deberían creer que Dios ya tenía un libertador escogido para ellos, para terminar con Babilonia. Y la causa de que iba a terminar con Babilonia, aunque Dios los usó para castigar a su pueblo, para meterlos en aflicción, es que no tuvieron compasión, que se pasaron, que abusaron de la autoridad que Dios les dio. Y obviamente cuando dice que Él levantó, dice yo mismo, adelante el que sigue por favor. 13. Ciertamente mi mano, bueno, el 14. Juntad todos vosotros, oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? El Señor lo amó, el cual ejecutará la voluntad sobre Babilonia y su brazo sobre los caldeos. ¿Ves? Aquí está hablando una vez más de que Dios va a levantar un libertador que va a ejecutar ese juicio sobre Babilonia y sobre los caldeos, que es Ciro, a quien Dios también llamó. La consecuencia de ser llamado por Dios y hacer su voluntad, ¿qué va a pasar con este hombre que es llamado por Dios y va a hacer su voluntad? ¿Y qué pasa con cualquiera que llama a Dios y hace su voluntad? ¿Cuál es la consecuencia? Será prosperado su camino. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, alguien que es llamado por Dios, hace la voluntad de Dios y vive en la obediencia a Dios, ¿cuál es la consecuencia lógica? Será prosperado en su camino. ¿Ok? ¿Sí? Esta sección la termina el profeta diciendo que su llamado, al igual que el de Ciro, también viene de Dios. Ahora dice el 17. Así dijo el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña, ¿cómo enseña? Provechosamente, que te encamina por el camino en que andas. Las enseñanzas de Dios, hermanos, ¿son qué? Provechosas.
Le está hablando su Dios, le está hablando a su pueblo y dice: mira, yo soy tu Redentor, yo soy el Santo de Israel, el Señor Dios tuyo. Y todo lo que te enseño o te digo es para provecho tuyo. Muchos pensamos que Dios la pone medio difícil y pesada, pero lo único que quiere Dios es tu provecho. Ajá. Y dice: por eso yo te voy a llevar te voy a encaminar en el camino que debes andar. Y dice el 18: deseo que miraras tú a mis mandamientos, entonces fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu simiente y los renuevos de las entrañas como pedrezuelas de ella. Nunca su nombre fuera cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad buenas nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió el Señor a su siervo Jacob, y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo correr agua de piedra, cortó la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo el Señor. Una vez más en el 17 declara, dice: yo soy el Redentor, soy su Salvador, soy el Santo y soy el Dios de Israel. Y esto lo deberían de tener muy claro ellos, porque cuando regresaran de Babilonia no deberían de cometer los mismos errores. Y ahora dice: yo les voy a enseñar el camino, les voy a mostrar el camino de regreso a casa y por cuál es el camino que ustedes deben de andar. Una vez que hayan pasado por toda la aflicción de Babilonia, cuando regresen van a ser un pueblo diferente, porque van a ser guiados por Dios y van a ver las maravillas de Dios. Va a ser un éxodo grandísimo, como aquel que tuvieron de Egipto. Van a salir de Babilonia miles de personas, pero guiadas por Dios. Y en el camino van a encontrar agua y van a pasar por desiertos y no van a encontrar tropiezo ni nada. Van a llegar una vez más a casa. ¿Pero para qué? ¿Para qué van a llegar a Jerusalén? Para reconstruir las murallas, reconstruir el templo y adorar a Dios y entrar en su adoración, en su camino. Luego le dice el 18: todo lo que se hubieran evitado, dice, deseo que miraras tú a mis mandamientos. Fue entonces tu paz como río, fuera entonces, y tu justicia como las ondas del mar. Es si hubieras. Y como ya hemos dicho, el hubieras, ¿qué? Si el hubieras sí existe, el que no existe es el háiganos. Qué lentos. No, cuando se dice hubieras, es que ya no hay nada que hacer. Es que ya las cosas no se pueden cambiar. Lo que es ya es. Y entonces es cuando decimos, si hubieras. Una palabra muy fea. Cuando dicen, si hubieras, es que ya no se pueden cambiar las cosas. Ya no hay tiempo. Es lamentable que Dios le diga a su pueblo, si hubieras atendido mis mandamientos, otro sería el cantar, ¿ves? Ahorita no estaríamos hablando de todo esto. Ahorita no te estaría yo diciendo que te vas a ir a cautividad y que eres rebelde. Si tan solo hubieras atendido, ¿qué? Mis mandamientos. Todo sería diferente para ti. ¿Qué quiere decir todo sería diferente para ti? Dice, tendrías paz. Y sería como un río. ¿Cómo se ven los ríos? Cuando no están revueltos, así un río apacible, así como lo ves así cuando viene. En paz, ¿no? Una sensación de paz, dice, ¿no? O como ola de mar, dice, ¿no? ¿Sí han visto las olas cuando están así suavecitas, así? Tranquis. Pero como no lo hiciste, pues vas a tener que ir a pasar por aflicción. La paz se encuentra, ¿en qué se encuentra la paz? En obedecer los mandamientos de Dios. ¿Ok? ¿Quiere vivir una vida en paz? Fuera de problemas, fuera de broncas, obedezca los mandamientos de Dios. Si tú tienes muchas broncas, pueden ser dos cosas. Una, que Dios está probando tu fe y te está haciendo crecer. La otra puede ser que andas fuera de los caminos de Dios. Porque quien obedece a Dios encuentra paz.
Y luego el verso 19 continúa con lo que podría haber sido, pero no fue. Como dijo José, lo que un día fue no será. Fuera como arena tu simiente, o sea, renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de ella. Una generación impresionante, ¿no? Y dice, si nunca fuera cortado ni raído de mi presencia. Si ustedes hubieran obedecido, siempre hubieran estado una multitud de generación tras generación y generación en mi presencia. Y cuando estás en la presencia de Dios, lo único que puede pasar es que estás bendecido. Verso 20, se le invita, aquí ya es la salida, la liberación, ya es el éxodo, se ve la liberación, los cantos de alabanza a Dios por la redención. Ve el verso 20, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Los caldeos era como la clase alta de los babilonios, ¿no? Dad nuevas de esto con voz de alegría. Van todos cantando, publicadlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió el Señor a su siervo Jacob. O sea, ellos tendrían que dar testimonio de esta gran redención que iba a hacer Dios una vez que los sacara de Babilonia, y cómo en su camino de regreso no habría escasez porque iban a ser dirigidos de Dios. Según el verso 21, dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Y bueno, pues es algo casi lógico, porque todo el que pasa por un desierto, si no lleva agua, ¿qué pasa? Pues tiene sed. Pero cuando va en la compañía de Dios, dice, no van a tener sed, van a encontrar fuentes de agua. Le hizo correr agua de las piedras, cortó la peña y corrieron las aguas. Y muchas veces también el agua representa la palabra de Dios. Y dice que durante su camino van a encontrar tanto agua física como agua espiritual para su camino, ¿ok? Y luego, en el verso 22 termina diciendo, esto lo podemos apuntar, no hay paz para los malos, dijo, ¿quién? El Señor, ¿ok? Una frase célebre de Dios, no hay paz para los malos. Quien hace maldad no puede tener paz. Quien vive fuera de los mandamientos de Dios no puede tener paz. Quien es rebelde no puede tener paz. Va a vivir en problemas siempre va a tener broncas. Y de aquí, en una manera en doble sentido, está dirigiéndose a Babilonia, quienes ya jamás volvían a tener paz, porque dice Dios, esos que abusaron de su compasión para mi pueblo van a ser destruidos, no van a volver a tener paz, pues sobrepasaron la autoridad que Dios les dio. Pero también una advertencia para su pueblo de que en la maldad, una advertencia de que en la desobediencia a Dios, hermano, no se puede encontrar paz. ¿Ok? Así es de que aquí encontramos unas lecciones muy maravillosas. La primera, si dices que eres cristiano y que eres de Dios, tienes que dar testimonio de lo que eres, que no nos vaya a decir Dios como les dijo a ellos, ¿no? Ustedes dicen que son de Israel y que son de Judá, pero no, nada es verdad. Otra, que Dios no nos vaya a encontrar rebeldes ni desobedientes. Y la tercera cosa, que si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos encontrar paz en nuestras vidas, que tenemos un Redentor, que vamos en camino a casa y que durante ese camino a casa vamos a encontrar fuentes de agua que van a bendecir nuestras vidas físicamente y espiritualmente. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Denle un aplauso bien fuerte al Señor.